En esta tarde yo voy a predicar en medio de ustedes porque no está el hermano pastor. Hoy vamos a elaborar un tema que titula La vista muy corta. Favor de ponerse de pie con la Biblia en la mano. Vamos a orar. Después de orar vamos a leer la lectura de la palabra de Dios. Favor de ponerse de pie, mis amados hermanos. Oramos, nuestro único Salvador. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Busquen su Biblia, en su lectura allí en Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a leer. El libro de Habacuc se encuentra entre los libros Antiguo Testamento en medio de las profetas menores. Así que ahí puede encontrar el Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 3. Si ya lo tienen, mis amados hermanos, leámoslos juntos. Habacuc capítulo 1, versículo 3, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. El tema, la vista muy corta. Tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué la vista muy corta? Ustedes pueden decir, yo puedo ver más lejos donde alcanza mis ojos, que hay alrededor de mí. Físicamente hablando, podemos ver más lejos alrededor de todos los ceros y alrededor de nosotros que nosotros alcanzamos ver. Pero espiritualmente hablando, no vemos la grandeza de Dios, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizás solo vemos problemas y necesidades como el profeta Habacuc. Vamos a conocer un poco el personaje de este libro. Habacuc es el autor del libro que fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. Los que llevan nota, Habacuc es el autor del libro que fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. Y es un profeta que profetizó a Judá en cuanto a punto de suceder que los caldeos van a atacar el pueblo Judá. Según el comentarista Matthew Henry, que no se sabe quién es el profeta. Hay quienes han querido ver que él es un miembro de la casta sacerdotal. La palabra casta significa descendencia. Ellos piensan que el profeta es descendencia del sacerdotal, pero esa opinión se basa en un profundo muy débil y insegura. Su nombre propio se deriva del verbo habak, que significa abrazar. Habacuc significa abrazar. Eso significa el libro Habacuc, se llama abrazar. Ya vimos un poco la historia del profeta y surge una pregunta. ¿Por qué el tema la vista muy corta? En el capítulo 1, versículo 3, vamos a ver las quejas del profeta a Dios. Punto número 1, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ese es el primer queja, el profeta que empezó a dar a Dios. El caso de Habacuc es como del Asaf en el Salmo 73, capítulo 3, donde dice, porque tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. La vista muy corta del profeta aquí es que él se queja a Dios por lo que ve. Habacuc se revela contra las maldades de su ciudad, como los otros profetas de la Biblia, como en Jeremías 22:3. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. En otro lenguaje,
Él les ordena hacer el bien, proteger a los que son maltratados. Cuando dice Él les ordena, y aquí viene una pregunta, mis amados hermanos, ¿quién es Él? Una pregunta que también vamos a responder. Cuando menciona, Él les dijo estas palabras, que está refiriendo que Dios ordena a Nehemías estas palabras que dijese al rey de Judá a proteger a los maltratados. Pero del Habacuc es muy diferente de este profeta. El profeta Habacuc, él mismo intercede por su pueblo a Dios, pero parece ser que no es escuchado por Dios. Una pregunta aquí, ¿por qué decimos que no es escuchado el profeta? Porque en el versículo 2, él ha estado clamando por las maldades que ve en su pueblo. Lo que el profeta esperaba en su oración es respuesta, que Dios haga justicia en ayudarlos a ellos. Pero al contrario, en vez de respuesta, Dios le permite ver que vea más problemas. El profeta se siente obligado de ver maldades y molestia, dudando en su clamor y en su fe. Y el profeta empezó a quejarse y haciendo preguntas a Dios. Las preguntas que él hace, ¿por qué Dios le permite ver todo esto? En el punto número 1 de su queja es iniquidad. Iniquidad quiere decir justicia o gran maldad. Cuando vemos que dice la gran maldad, es que está sucediendo toda maldad. Es decir, ya no se respetan unos a otros. Quizás el profeta ve el adulterio, la borrachera, matándose unos a otros, hacen lo que quieren, hombre casando con unos al otro y mujeres casando con unas a otras también, como en nuestros países en estos tiempos. Hay muchos países, está sucediendo, y quizás el profeta está viendo esas maldades. Y el profeta ya no soporta todo, de tanta maldad, alzó su voz y clamó a Dios. Según vemos en el versículo número 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? En el capítulo 2, en el libro de Habacuc, allí están sus preguntas de él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? El profeta ha estado orando a Dios por maldad de su pueblo y no es escuchado. Y no solo eso, también molestia. Molestia quiere decir que han perdido la tranquilidad o el bienestar. Se está poniendo difícil la situación. Cuando vemos que no hay tranquilidad, el mismo libro de Habacuc en el capítulo 1, versículo 4, que los impíos persiguen a los justos para maltratarlo. ¿Por qué causa los persiguen? Porque los justos todavía tienen el temor a Dios y todavía respetan la ley y el mandamiento, permanecen fieles a Dios. Por esa razón, ellos son perseguidos por los malhechores. El profeta, con su vista muy corta, Dios le permite ver más problemas. Estos son los problemas que el profeta se siente obligado a ver. Punto número 2. ¿Por qué haces que vea destrucción y violencias? Vamos con el punto número 2. Es otra queja que el profeta a Dios. Es interesante, hermanos míos, ver cómo otros profetas también han rebelado contra la maldad de su pueblo. Quizás después de un profundo arrepentimiento o después de un proceso de aprendizaje, como por ejemplo, Jeremías recuerda la fidelidad de Dios en el libro de Lamentaciones 3:22, donde el profeta Jeremías dice:
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías confía en Dios y ve lo que Dios hace, no a la maldad de su pueblo. Pero Habacuc no ve así como Jeremías. ¿Por qué dijo Jeremías estas palabras? Es una pregunta, quizás ustedes hacen las mismas preguntas. ¿Por qué Jeremías dijo estas palabras? Porque Jeremías, al mirar su ciudad, ya estaba en ruina y en ceniza, porque se había cumplido el juicio de la palabra de Dios contra Jerusalén, y todo quedó en descombro, es decir, en desecho. Por eso Jeremías dijo esas palabras: por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. Pero en medio de estos, el profeta Jeremías haya observado lo bueno de la situación y por eso expresó estas palabras en Lamentaciones 3:22. Así que Jeremías aprendió en medio de la destrucción. Pero el profeta Habacuc, la vista de él está puesta en el problema. Por eso su clamor no es escuchado, porque no fija en Dios, sino su mirada esté puesto en la destrucción. Problema número 1 del punto número 2 del tema es la destrucción. La destrucción que el profeta ve aquí no es cualquier destrucción. Son destrucciones que están fuera del control. Cuando hablamos de destrucciones fuera de control, que la ley ya está debilitada y el juicio ya no sale según la verdad, todo sale torcido. Los malhechores tienen el sistema del pueblo, ellos lo controlan el pueblo. Por eso el profeta se manifestó con un gran amor por su pueblo y actúa como atalaya. La palabra atalaya quiere decir torre o un lugar alto de vigilancia. El profeta actúa como vigilante del pueblo. Al ver todo esto, se sintió confundido y desconcentrado. Ya no sabe qué hacer, por eso surgen las quejas. ¿Por qué Dios permitió las maldades en Judá? Están destruyendo los mandamientos de Dios. Ya no hay corrección y justicia en todo lado. Número 2, la violencia. La violencia quiere decir uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien. Ya nadie obedece los mandamientos, nadie es justo con nadie. Es por estos el profeta se siente celo por la gloria de Dios y la santidad. La vista muy corta, el profeta solo se fija en los problemas que hay a su alrededor y no pone su fe y confianza en Dios. Vamos a ver los últimos quejas del profeta. Punto número 3. Punto número 3. ¿Por qué Dios hace ver pleitos y contiendas? Parece ser el profeta no es escuchado por Dios. Él ha estado clamando y alzando voces por todos estos, pero Dios sigue en silencio y no hay respuesta al profeta. Él sigue viendo más problemas. Quizás el profeta pasa pensando por estos y entran en una preocupación. Ya no hay sonrisa en su rostro, ya no come y dirá: oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a ayudarme? Y no haces justicia. Cada día es peor la situación. ¿Por qué me dejes solo en medio de estos? Y dirá diciendo: yo soy un profeta, siervo tuyo, y no me ayudas. Hermanos, al ver su estado el profeta, todo triste y desconsolado,
nosotros como cristianos, hijo de Dios, siervo de Dios, enfrentamos estas situaciones, ¿qué haríamos? Esa pregunta nos hacemos cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos cuando nosotros nos enfrentamos en situación como del profeta? ¿Será que nosotros nos incluyamos y entregarlo el problema en la mano de Dios? ¿O nos entra un orgullo diciendo, yo no soy culpable de todo esto, que se encarga Dios? Y decimos en nuestra oración, Señor, encárgate del problema. Y no te incluyes a la situación, te sientes justo como la oración del fariseo y el publicano, donde el fariseo puesto en pie diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Su oración del fariseo no fue escuchado por Dios porque él se enalteció, se sintió justo. Y del publicano sí fue justificado porque él confesó que él es el pecador. Entonces, como buen cristiano, hijo de Dios, debemos orar correctamente y solucionando problemas que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida espiritual. Así que el profeta está en problema y se está quejándose a Dios porque Dios no hace justicia y le permite todo esto, es porque no se identificó con el pueblo de Judá. Pero Dios está todo bajo su control y en su divina voluntad, y no hay nadie más como Dios. Él es un solo Dios soberano, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios sabe todo lo que está pasando con el profeta y él actúa a su manera con su divina y perfecta voluntad. Dios nunca ha cambiado en los tiempos malos, Dios sigue siendo bueno. Pero Habacuc, al parecer, ver las cosas con la vista muy corta en el momento en que el profeta estaba desarrollando la situación con una actitud muy negativa y triste, con frases negativos. En esta manera de ver, por eso lo llamé el tema, la vista muy corta. Él solo mira lo malo, lo negativo. En realidad, estas no eran los únicos que hay alrededor del profeta. Y él es el que tiene problema aquí. Quizás ustedes también hacen pregunta, ¿cuál es su problema de él entonces? Su problema de él no se identificó con el asunto del pueblo Judá. Hay una gran diferencia el profeta Habacuc con la oración de Daniel y con la de Nehemías. Al ver ellos la maldad de su pueblo y dijeron, hemos pecado todos y nos hemos corrompido. Ellos entonces no solo miraron el pecado de su gente, sino se identificaron con ellos y tomaron parte del asunto. Así que ellos no dijeron, este pueblo merece sufrir, que se muera por sus pecados, sino que ellos dijeron, hemos pecado, los arrepentimos, vuelve tu rostro, oh Dios. Una pregunta, ¿hizo el profeta Habacuc como la oración de estos profetas? Creo que no hizo Habacuc, hizo muy diferente. ¿Y por qué? Porque no se identificó con la situación o el asunto. Quizás por eso Dios permitió que vea todo estos iniquidad, molestia, destrucción y violencias y pleitos. Todos estos, hermanos míos, nos enseña que nuestro problema se hace mayores cuando dejamos considerar que todos nuestros problemas que hay alrededor de nosotros es más grande y no ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús,
sabiendo que Él es nuestro pastor y salvador. Él es el único que nos puede ayudar. Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Hermanos míos, nuestro caminar en cristianismo, hay tanta maldad alrededor de nosotros como del profeta. Por eso, mis hermanos, cada situación que enfrentamos, que apunta a Cristo, porque Él ha vencido el mal. Una pregunta aquí. ¿Por qué Dios permitió que el profeta vea todo esto? Yo creo que ustedes también hacen la misma pregunta. La respuesta, lo que vemos en el capítulo 2 es que Él nomás se intercede por el pueblo y no se está identificando con su gente. Como otros profetas que ya vimos, ellos se identificaron con su pueblo, pero Él no hizo como los otros profetas. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros queremos orar por la situación de nuestros hermanos o hermanas o nuestras iglesias, identifiquémonos. No pretendemos a denunciar a Dios como que si fuéramos los únicos sin manchas, irreprensibles, sin pecado. Como que nosotros no tuviésemos pecados y justo delante de Dios. Cuando oramos a Dios por la necesidad, incluyéndonos, no nos sentimos mejor que nadie. No hagas tu oración reprendiendo en el nombre de Dios o en nombre de Jesús. Pueda que tu oración desagrada a Dios y no es escuchada. Más bien humillémonos ante su presencia, orando correctamente. Todos somos pecadores. Por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos y ser hijos de Dios. Así que, hermanos, debemos orar correctamente como hizo Nehemías, que dijo: nos hemos pecado todos y hemos corrompido. No solo vemos la falta o las fallas de los hermanos de la iglesia y decimos: Señor, esta iglesia, tus hijos, tus hijas ya fallaron, la iglesia ya no camina, ayúdalo y encárgate, Señor. Creo que no es una oración correcta, creo que no, porque no está identificando con la situación, no está buscando solución. Lo mejor correcto es que nos incluyamos al problema que nosotros vemos. Pueda que nuestra oración no son escuchadas por Dios, como del profeta Habacuc, y empezamos a quejar: ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no responde a mi oración? Especialmente en su vida personal, ha tenido problemas, fracasos en tu vida espiritual, matrimonial, enfermedad o desprecio familiar, etc. Y has orado a Dios por todos estos y no ves la respuesta. Cada uno de nosotros debemos examinarlos. ¿Por qué nuestra oración no es escuchada? ¿Por qué no hay respuesta? Puede que tu oración o nuestras oraciones no es correcta delante de Dios, quizás porque no te incluyes o no nos incluimos a la situación. Aparte de eso, a veces ya oramos por la situación del hermano o de la hermana o la iglesia y pasamos criticando y juzgando la vida de otros. Pueda que por eso no hay edificación de nuestras oraciones. Así que, hermanos míos, en vez de criticar y juzgar, cumplamos con nuestros deberes como cristianos. Como dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo y súplica por todos los santos. Una pregunta. Número 1, ¿quiénes son los santos?
Los santos son los que ya tienen a Cristo en su corazón. Por ellos y por nosotros que debemos orar en todo tiempo. Una pregunta una vez más. Yo creo que ya notaron el Efesios 6:18. ¿Qué dice el versículo, mis hermanos? Orando en todo tiempo. Así que tenemos esa responsabilidad como cristiano orando todo tiempo. No solo cuando es día domingo, no solo cuando es culto de oración, sino que en todo tiempo, en diferentes lugares donde estás, nuestro deber es orar. Y también dice, súplica por todos los santos. Ese es nuestro deber, mis amados hermanos, orar unos a otros, ¿verdad? Y así que nuestro deber como cristiano es orar por los demás. En vez de criticar, mejor entramos en oración, al hogar, platicar, solución el problema. Así debemos hacer como buen cristiano según Efesios 6:18.